Hola estimados compañeros y compañeras, bienvenidos a nuestro programa número 2. CRM Seguridad Industrial les da la más cordial bienvenida. Soy Carlos Ramírez, tengo casi 20 años de experiencia en seguridad industrial y hoy tengo nuevamente la oportunidad de compartir mi conocimiento y experiencia con ustedes. El día de hoy, o vamos a ver en este video, vamos a ver el caso donde un responsable o jefe de equipo de trabajo dio indicaciones a sus trabajadores y desafortunadamente por seguir esta indicación, su equipo de trabajo perdió la vida. 6 trabajadores perdieron la vida. Es importante saber que desafortunadamente de estos casos que no deberían de pasar, tenemos que analizarlos a detalles para poder comprender cómo se dio un accidente y cómo es posible que pasó. Y dentro de lo posible, identificar las condiciones que lo favorecieron, erradicarlas y evitarlas en cualquier actividad que se puedan presentar. El objetivo, como siempre, será, aunque difícil, pero posible, el récord de 0 accidentes en el centro de trabajo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a iniciar. Punto número 1. Nosotros no estamos a veces muy atentos o muy conscientes de la relación patrón-trabajador o empresa-trabajador. Las cuestiones de ley las debemos de tener perfectamente claras porque en una situación de accidente, esta relación toma muchísima importancia. La Ley Federal del Trabajo tiene una gran cantidad de artículos enfocados en la seguridad industrial. En uno de ellos menciona que el patrón será responsable de la seguridad de los trabajadores. Pero cuando escuchamos ese término podríamos pensar, oye, se escucha un poquito ambiguo, se escucha no muy enérgico, pero en realidad cuando lo traducimos a cuestiones legales, el patrón será responsable de la vida de sus trabajadores. Si el patrón incurriera en alguna omisión o falta, el patrón será responsable. Dicho de otra forma, si el patrón le da una indicación a un equipo de trabajo a sus trabajadores y estos perdieran la vida, el patrón es responsable. Eso es exactamente lo que nos quiere decir. Pero cuando nosotros transportamos las cuestiones de lectura de la ley a las situaciones prácticas reales, todavía no queda muy claro. Y eso lo voy a aclarar antes de hablar del caso porque es muy importante. Les explico. Vamos a agarrar un ejemplo conmigo. Yo entro a una empresa. Soy un ingeniero recién ingresado a la empresa. Cuando yo ingreso a la empresa y soy nuevo, en todos los casos voy a tener un jefe, voy a tener un superior. Pero en algunos casos se va a dar la situación que por las funciones y el puesto yo tendré un equipo de trabajo. Así que en esta situación hipotética quiero que nos imaginemos que yo voy a tener 10 subordinados, un equipo de trabajo de 10 personas. Entro a la empresa, soy nuevo, tengo un equipo de trabajo de 10 personas y tengo un jefe que es un gerente y ese gerente tiene otro jefe que es un director y el director tiene un jefe que es el dueño de la empresa, por decirlo así. Estamos hablando del organigrama de la empresa, ¿ok? Bueno, cuando yo entro en estas condiciones, yo voy a tener una función muy curiosa e interesante dentro de todo ese orden. Les explico. Cuando a mí mi jefe me dé órdenes, yo estaré en la posición de trabajador y mi jefe estará en la posición de patrón. Pero cuando yo les dé órdenes a mi equipo de trabajo de 10 personas, yo estaré en la posición de patrón y ellos estarán en la posición de trabajadores. La ley dice que si el patrón da una indicación al equipo de trabajo y estos pierden la vida, el patrón es responsable. Si mi jefe me diera a mí una orden y yo al realizar esa orden pierdo la vida, mi jefe, el gerente, sería el responsable del accidente. No lo sería el director de la empresa ni el dueño de la empresa, solamente sería responsable el gerente. Yo como coordinador, si
Al contrario, yo le doy una orden aquí a mi equipo de trabajo de 10 personas y estos se accidentaran, el responsable sería yo, porque yo estoy en la posición de patrón y ellos están en la posición de trabajadores. Si ellos perdieran la vida, señores, compañeras, el responsable sería yo. Eso indica la ley y de ser así, yo terminaría con la responsabilidad de esa pérdida de vidas. Bueno, esto era muy importante mencionarlo, ténganlo presente, que cuando tú entras a una empresa y tienes personal a tu cargo, cuando hables con tu jefe, harás funciones de trabajador, estarás en la posición de trabajador. Y cuando hables con tu equipo de trabajo, estarás en la posición de patrón. Y ojo, porque serás responsable de la vida de esos trabajadores. Vamos a pasar al siguiente punto. Punto número 2. Bueno, antecedentes. Del accidente que vamos a hablar, pasó en Veracruz, en una empresa llamada Tenería Company. Esta empresa se dedica al curtido de pieles y la responsable del trabajo es una ingeniero joven llamada Adriana, de 24 años de edad. Bueno, a mí me ha tocado dar muchas charlas de seguridad, conferencias e incluso talleres en universidades y preparatorias. Siempre ha sido para mí un gusto tener la oportunidad de compartir el conocimiento. Eso es algo que siempre va a ser muy positivo, compartir tu conocimiento. Bueno, cuando me ha tocado hablar de los casos de espacios confinados, porque, ojo, este es un espacio confinado. El hecho de, ¿qué fue lo que pasó en esta empresa Tenería Company? Bueno, la ingeniero Adriana, con 24 años de edad, ingresa a la empresa Tenería Company y apenas empezando, una de sus primeras funciones fue la de supervisar el lavado de una cisterna. ¿Ok? Bueno, según dicen los datos noticiosos, que ella se le dio la indicación de supervisar el lavado de la cisterna. Pero cuando nosotros llegamos al lavado de la cisterna nos preguntamos varias cosas antes de entrar en materia. Nos preguntamos, oye, ¿qué sería o cómo se debe de lavar una cisterna? Cuando todos pensamos en cisternas, y voy a hablar inclusive desde mi perspectiva, la mayoría de las cisternas nosotros pensamos aquí en México son lugares donde almacenamos agua. Almacenamos agua para el uso de la casa, para el uso de edificios, de industrias, de alimentos, de muchas cosas. Almacenamos el agua limpia. Pero dentro de todo el proceso, y hablando de una PETAR, una planta de tratamiento de aguas residuales, también hay cisternas de agua utilizada, agua sucia, agua contaminada, agua en ciertas condiciones que ya no se puede utilizar, y de acuerdo a las indicaciones de la ley, esta agua se debe de tratar para que ya en ciertas condiciones de purificación la podamos desechar al drenaje o la podamos reutilizar según sea el caso, ¿ok? Bueno, en este caso vamos a hablar que en Tenería Company había una cisterna que era una cisterna de retención de sólidos que ya estaba saturada, y cuando el ingeniero Adriana entró le tocó ser parte del proceso para que se siga utilizando. A ella le tocó supervisar la limpieza. Bueno, entonces cuando hablamos de una cisterna, la pregunta es la siguiente. En las numerosas conferencias y pláticas que he dado de seguridad, siempre se me ha ocurrido lo siguiente. Se me ha ocurrido preguntar con ingenieros jóvenes de último semestre o cuatrimestre a punto de titularse, les he preguntado, a ver, vamos a imaginar que llegas a una empresa y dentro de las actividades que tienes que hacer, imaginemos que te tocó supervisar el lavado de una cisterna. Y yo le pregunto, ¿qué debemos de hacer para lavar la cisterna? La mayoría, no les miento, el 95% me dice, para lavar una cisterna necesitamos cubetas, agua, jabón, un poco de cloro, escobas, cepillos, trapos. Y si llegara a juntarse mucho sedimento o tierra, hasta casi una pala. Cuando les pregunto eso, ellos se enfocan en cómo lavar la cisterna. Pero cuando les pregunto, ¿necesitamos hacer algo más o ya nos podemos meter a lavar la cisterna?
Cuando les hago esa pregunta se quedan un poquito pensativos, analizan los datos y dicen, sí, creo que ya no necesito nada, me debo de meter, ya me puedo meter a la cisterna. Lo primero que se nos escapa es que, señores, la cisterna está 100% oscura y no piensan en que deben de meter iluminación. Segundo, la cisterna tiene cierta profundidad y no piensan que deben de meter una escalera. Hasta ahí todo normal, porque somos novatos, porque son ingenieros que apenas están estudiando y que están desarrollando sus habilidades y conocimientos. Pero seguimos pensando en cómo realizar el trabajo. Nadie piensa en que una cisterna es un espacio confinado. Nadie piensa que un espacio confinado es mortal en ciertas circunstancias. Nadie lo piensa. Así que, viéndolo desde esta perspectiva, siempre que he preguntado, nadie tiene presente que una cisterna es peligrosa. Dentro del accidente que sucedió, según las investigaciones dicen que la ingeniero Adriana dijo, oigan, pues me están asignando el lavar una cisterna, ¿cómo le hago? Yo me meto, y le explicaron, no, tienes que ir al área de producción, solicitar al jefe de producción que te facilite unos trabajadores para que laven la cisterna, pero tú debes de supervisar. Según así sucedió, fue a lo que viene siendo su producción y le prestaron 3 trabajadores. Estos 3 trabajadores eran trabajadores auxiliares generales, trabajadores que no tienen conocimiento de los procesos y que tal vez por la función que realizan dependen de que les digan las actividades que deben de realizar, pero no conocen peligros y menos medidas de seguridad. Según la nota, así se desarrolló. Le asignaron, según, 3 trabajadores para que le apoyaran en el lavado de la cisterna. Pasaron a lo que viene siendo la cisterna al día siguiente para empezar a trabajar. Hasta ahí, lo que se tiene registrado es que la ingeniera Adriana solamente les dio botas de hule, guantes de hule e implementos de limpieza para lavar la cisterna. Así es como iban a afrontar este trabajo. Vamos a pasar al siguiente punto. Punto número 3. El día fechado, programado para el lavado de la cisterna en la empresa Tenería Company, la ingeniera Adriana citó a los 3 trabajadores que le asignaron al área donde se encuentra la cisterna. Según los datos, dicen que es una parte de las áreas verdes de la empresa donde estaban las instalaciones de la cisterna, áreas verdes. Bueno, según los datos recabados nos dicen que ese día que iban a entrar los 3 trabajadores a la cisterna, habían varios trabajadores realizando trabajos de jardinería. No se entiende cómo, pero no solamente los 3 trabajadores asignados se metieron a la cisterna, otros 3 se metieron. Según en los datos recabados, se entiende o se da a entender que los 3 trabajadores originalmente destinados para el trabajo tuvieron charlas con los jardineros porque eran conocidos. Dentro de esta charla, algo se dio y había comunicación constante. Se dice que cuando los trabajadores 3 originales se metieron a la cisterna, no estaba la ingeniera Adriana. Se dice. Cuando los 3 entraron, se supone, dentro de los datos, que los 3 se desmayaron inmediatamente. Dentro de esta dinámica o interacción con los trabajadores que estaban podando, ellos se dieron cuenta. Y aquí viene una gigantesca pregunta. Si tú te asomas a la cisterna, vamos a imaginar que la cisterna sea una tapa de 50 por 50. E imagínate que está una escalera. Según los datos, había una escalera tipo marina. Son esas escaleras que están a 90 grados, 100% empotradas en el muro. Bueno, se dice que se asomaron nuestros 3 trabajadores y vieron que los 3 trabajadores que estaban adentro se alcanzaron a percibir que estaban acostados. Y tú dirías, wow, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Acostados? Oye, pero había un super charco de agua sucia. ¿Por qué acostados?
Nadie se pregunta cómo debes de proceder, pero la intriga y la curiosidad atacó ferozmente a los que estaban afuera, y 3 trabajadores de los que estaban haciendo labores de jardinería se atrevieron a meterse a la cisterna. Yo diría, en un conocimiento general, me asomo, veo que los compadres están acostados. La primera pregunta es ¿por qué? Entonces se bajan y creo que la primera intención es oye, ¿por qué estás acostado? Lo veo desmayado, ¿por qué? Bueno, cuando ya habían 3 trabajadores desmayados y entran otros 3, así como van entrando compañeros y compañeras, así se fueron desmayando. En la nota periodística no se precisa en qué momento se enteró la ingeniero Adriana. Se desconoce en qué momento llegó, pero lo que se dice que procedió a continuación es que cuando se dieron cuenta que habían 6 personas desmayadas al interior de la cisterna, algo está pasando, un miedo instintivo atacó a los presentes y llamaron a los servicios de emergencia. Bomberos, Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Federal, Protección Civil, IMSS, ERUM, Cruz Roja, todo tipo de personal de autoridad que pudiera tener relación. Se desató la alarma, reportaron que habían 6 trabajadores atrapados en una cisterna, desmayados en una cisterna. Ante la falta de información, todos estos servicios de emergencia fueron. Fue una gran cantidad de personal. Según los datos dicen que se tardaron 3 horas en rescatar los 6 cuerpos, y aunque los servicios de emergencia se esmeraron, no pudieron volverlos a la vida. Se determinó que los 6 trabajadores habían perdido la vida. Una lamentable pérdida, porque todos eran casados, tenían esposa e hijos, y no podemos entender o comprender cuánto dolor se haya presentado en sus familias. Pasamos al siguiente punto. Punto número 4. Bueno, vamos a analizar la situación. Cuando pasó este tipo de situación, dicen según las notas de noticias que se presentó esta situación donde se determinó que los 6 trabajadores habían perdido la vida. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue ahí? Bueno, pues sigue lo siguiente. De acuerdo a los protocolos que manejan, digamos, las cuestiones legales, cuando se declaran que los trabajadores ya no tienen vida, ya no se los puede llevar Cruz Roja. Tiene que venir el MP a dar fe de la situación que pasó y por lo tanto iniciar una investigación para deslindar responsabilidades. Según las notas, se esperaron a que llegara el MP. El MP hizo una investigación rápida de por qué 6 trabajadores estaban dentro de lo que viene siendo esa cisterna, que habían perdido la vida. Y según ahí se alcanza a determinar que el MP preguntó por qué los trabajadores estaban ahí, quién dio la orden, quién dijo que los trabajadores tenían que hacer esa labor. La ingeniero Adriana, de 24 años de edad, levantó la mano y dijo, no, pues ellos están siguiendo la indicación que yo les di. A mí mi jefe me dijo, tienes que supervisar la labor de limpieza de una cisterna, y me dijo que consiguiera 3 trabajadores en producción. Vinieron 3 trabajadores, aunque se metieron los jardineros y por eso son 6, pues yo di la indicación. Bueno, el MP solicitó al ingeniero Adriana que la acompañara a las oficinas para levantar su declaración, y se presentó esa situación inesperada. El MP, cuando entrevista al ingeniero Adriana y recaba todos los datos, dice, oye, yo determino que como se desarrollaron las situaciones y estos trabajadores perdieron la vida, tú eres la responsable de este accidente. Se les dio indicaciones al personal del MP para detener al ingeniero Adriana, de 24 años, porque ella se podría decir que era la presunta responsable de este accidente. Hay un dato donde dice que la empresa Tenería Company pagó una fianza
de más de 200,000 pesos para que el ingeniero Adriana llevara este caso en libertad. Y desafortunadamente dicen que después de un periodo aproximado de 30 días, entre un montón de situaciones, porque las viudas estaban solicitando indemnización y ellas decían, ¿por qué le pidieron a mi esposo, que es ayudante general, a hacer una labor para la cual él no fue contratado? Ellos lo ven así. Se dice que ellos fueron contratados solamente para lo que viene siendo el tratamiento y manejo de pieles animal. Dice, es que mi esposo fue contratado para estar manejando piel animal. ¿Qué tenía que estar él haciendo él lavando una cisterna? Bueno, fue un super caos, lamentable, pero el MP dijo, la responsable es la ingeniero Adriana. Pasados unos días, se estiman que fueron como 30 días, cuando un juez determinó la responsabilidad de este accidente y dijo algo muy simple. Fíjense lo que dijo. Los 6 trabajadores que perdieron la vida en este accidente, 3 eran jardineros, estaban haciendo labores de jardinería, y 3 eran ayudantes generales de producción. La ingeniero Adriana era la única con formación profesional, y a la vista del juez, el juez dijo que ella, por ser ingeniero y por tener formación profesional, tenía la obligación de saber que una cisterna era un lugar peligroso. La pregunta queda en el aire. Yo en el punto anterior les mencioné que yo les había preguntado a muchos estudiantes de varias carreras de ingeniería, estoy hablando inclusive en ingeniería ambiental, ingeniería química, mecatrónica y otras, como biotecnología, nanotecnología, agroindustrial, electromecánica, industrial, y me dicen ellos que necesitamos nada más implementos de limpieza. Y yo me doy cuenta que ellos tienen esa área de oportunidad. Deben de reforzar y de mejorar su perspectiva y conocimiento de seguridad industrial. Las universidades literal les da esa materia. Dentro de todo el programa escolar les da seguridad e higiene. Pero a veces no lo podemos comprender ni no comprendemos la importancia que tiene esta materia. Bueno, el punto es que se determina que el ingeniero Adriana es responsable y se le pretende acusar formalmente de la pérdida de la vida de esos trabajadores. Deberíamos de preguntarnos lo siguiente. ¿Es peligroso lavar una cisterna? ¿Por qué va a ser peligroso lavar una cisterna si una cisterna almacena agua? Agua es sinónimo de vida. Las personas, los seres humanos, somos 70% agua. ¿Por qué el agua va a ser peligrosa? Bueno, les comento. Es que resulta que las cisternas, que son espacios confinados en el campo industrial, tienen ciertas situaciones de peligro que debemos de analizar. El agua, toda el agua que pasó por un proceso, es agua que ya tiene elementos que la contaminan. En el caso de Tenería Company, se presume que deben de tener elementos orgánicos como sebo, piel, vello animal, pedazos de hueso, pedazos de carne, que están en un proceso y una mezcolanza dentro de toda esa agua en proceso de, digamos, de descomposición. Cuando elementos orgánicos están en proceso de descomposición, hay emanación de monóxido de carbono, de ácido sulfídrico, hay escasez de oxígeno, se generan vapores venenosos y nosotros que tenemos la necesidad de respirar aire limpio y fresco, no vemos el aire, pues tampoco vemos los venenos y simplemente respiramos lo que hay ahí. El problema de una cisterna, que es un espacio confinado, es que es un lugar totalmente carente de ventilación. Y al estar carente de ventilación y tener agua de proceso, de retención de sólidos con un montón de elementos de este tipo, que es el resultado del proceso digamos, de manejar pieles animal, están en descomposición y por lo tanto hay una gran cantidad de emanaciones de vapores peligrosos. Y si no hay ventilación y se mete un trabajador, señores, el trabajador se va a morir. Pero eso solamente lo sabemos cuando nos metemos a fondo en los peligros identificados de espacios confinados. Y la pregunta es, ¿qué debemos de hacer?
Si yo le pregunto a una gran cantidad de personas cómo se debe de lavar una cisterna, señores, debemos de meter. Mira, necesitamos cubetas, escobas, agua, cloro, jabón, escaleras, lo que tú quieras. Pero debemos de adicionar de manera profesional, obligatoriamente, condiciones de seguridad. Una de las principales condiciones de seguridad. Todos los trabajadores que ingresan a una cisterna deben de entrar con arnés. Todos. Y debemos de tener la precaución y los procesos de seguridad para atmósferas peligrosas, que es lo que se presenta en el espacio confinado y es lo que le cuesta la vida a los trabajadores. Si no conocemos eso, estaremos tentados o, digamos, estaremos expuestos ante los peligros de un espacio confinado. Y los espacios confinados, compañeros, son tanques, túneles, sótanos, cisternas, inclusive tinacos de gran capacidad son peligrosos. Y alguien diría, oye, pero es que si mi cisterna nada más tiene agua, no es peligrosa. Señores, sí es peligroso. La mayoría del agua, digamos que se utiliza en casa o en algunas empresas, tiene una cantidad residual de cloro. Y este cloro puede reaccionar con el jabón. Si tenemos un jabón con base hidróxido de sodio, va a reaccionar con el cloro y va a generar vapores venenosos. Y esos vapores venenosos nos amenazan desde desmayarnos, desde hacernos sentir mal, marearnos, hasta quitarnos la vida. Esos son los peligros de los espacios confinados y esto es lo que pasó en la empresa Tenería Company, donde se nombró que la responsable era el ingeniero Adriana. Veracruz, año 2012. Debemos de reflexionar en que cada vez que nosotros tenemos que realizar una actividad, tenemos que conocer la actividad a fondo. Aquí yo creo que es bien importante saber por qué se dieron esas condiciones, por qué desestimamos las actividades que se hacen a nivel industrial, por qué confiamos ciegamente en lo que nosotros sabemos es lo único que necesitamos saber nada más para realizar una actividad. Esto obviamente debe de cambiar. Pasamos al último punto. Punto número 5. Conclusiones. Bueno, vamos a concluir. Analizamos a detalle este accidente donde un ingeniero joven desafortunadamente le tocó la situación de supervisar a unos trabajadores que lavaron una cisterna. Las circunstancias se dieron de tal forma que terminaron 6 trabajadores dentro de la cisterna, solamente con botas de hule y guantes de hule. Como ya dijimos en el punto anterior, la conclusión fue que este fue un espacio confinado. Por los elementos que habían dentro de esta agua, que era una cisterna de retención de sólidos, se determina que había gran presencia de vapor o gases de ácido sulfídrico. Este vapor, compañeros y compañeras, es venenoso y en ciertas condiciones tiene, ojo, la capacidad de afectar las funciones motrices de una persona con solo 2 respiraciones. ¿Cuántas veces respiramos en un minuto? Con solo 2 respiraciones que tú des en un ambiente viciado de este tipo de vapores, es suficiente para que te desmayes, te caigas y en poco tiempo pierdas la vida. Compañeros, los espacios confinados a nivel industrial son lugares extremadamente peligrosos. Las medidas de seguridad son muchas y debe de haber gran conocimiento en las condiciones peligrosas que hay al interior de estos espacios. No solamente debe de haber un equipo de trabajo y debe de haber personal de vigilancia, debe de haber también personal de rescate por si las situaciones se salen de control. Será importante cumplir con todas las condiciones de seguridad. Recomendación, ¿en qué nos vamos a apoyar aquí en México? En la NOM 033 STPS 2015. Es la norma de condiciones de seguridad para trabajar en espacios confinados. Ahí tenemos desde la definición de lo que es un espacio confinado, los tipos de espacios confinados que existen y todas las condiciones de seguridad a seguir. Aunque las normas son muy buenas, las normas desafortunadamente no lo tienen todo.
La norma será una referencia a seguir, pero debemos de realizar varias labores anticipadas para poder determinar las condiciones de peligro de dichos espacios confinados y de ahí poder sacar lo que se llamaría un procedimiento de trabajo seguro. Inclusive, una cisterna que solamente almacena agua, que está en una casa, tiene condiciones de peligro. Y deberemos de tener el conocimiento y la entereza de manejar los peligros por simplemente una cisterna que está en la casa. Porque aunque no parezca, en un momento determinado se pueden dar las condiciones para que esto sea peligroso. Los invito a que si en un momento determinado ustedes están relacionados con un trabajo en un espacio confinado, ya sean operadores o sean los responsables, aclaren todas sus dudas, investiguen, consulten la norma. Pero si llegaran a tener, digamos, mucha duda, no lo comprenden y no lo saben manejar, contáctenme por favor a través de los comentarios de este video, en mi canal o en todas mis redes sociales. Siempre encontrarán la facilidad de poderme contactar y yo de manera gratuita les voy a orientar y asesorar. El objetivo es cero accidentes. El objetivo es que si en un momento determinado yo puedo contribuir con ustedes para que sea un trabajo seguro y no haya accidentes, lo haremos. Siempre será importante saber que nos podemos apoyar. Así que, bueno, pues compañeros, eso sería todo por este programa. Tengan un excelente día, cuídense mucho y por favor, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.